Experimento 42. Para este experimento, primero tenemos que conocer cuáles son los tipos de reacciones que existen y vamos a formar una reacción y la vamos a clasificar. Primero tendré que explicarles algunos conceptos, como es elemento. Esto se refiere a cualquier componente que no viene de otro, que no se compone de otros, o sea, que no surge de la fusión de otros elementos. Todos los elementos existentes se encuentran en la tabla periódica, como el hidrógeno, berilio, manganeso, hierro, níquel, cobre, etc. Por eso se llama tabla periódica de los elementos químicos, porque todos estos son los elementos. Por ejemplo, aquí anoté oxígeno y fierro. El otro concepto es compuesto, y este se refiere al conjunto de dos o más elementos que forman algo nuevo. Y aquí, por ejemplo, tenemos estos elementos y al combinarlos realizamos óxido de fierro, obtenemos óxido de fierro, justo como en los experimentos de la sección anterior. Y el último es mezcla, y este se refiere al conjunto de compuestos que forman algo. Por ejemplo, el petróleo está compuesto por, valga la redundancia, varios compuestos, como son gases, hidrocarburos, carbonatos, entre muchas otras cosas. Estas son compuestos, y todos esos al unirse forman la mezcla llamada petróleo. Ahora les explicaré los tipos de reacciones que existen. La primera de ellas es síntesis. Esta consiste en la unión de dos elementos para formar un compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos oxígeno más fierro, que son los reactivos, produce óxido de fierro. Este signo de más indica unión o fusión de estos dos elementos, combinación, y esto quiere decir la flecha que produce, y en esta parte indican todos los procesos químicos que se utilizaron para formar este compuesto, este producto. Desde el estudio externo de los compuestos no nos interesa cuáles son los procesos químicos que se aplicaron, simplemente nos interesa el resultado que se produce al hacer reaccionar dos o más reactivos. La otra reacción es descomposición, y este es el proceso inverso de un compuesto. Al aplicar algo se producen dos elementos. En este caso el agua es el reactivo, y al aplicar inmensas cantidades de calor, digo inmensas porque deben ser mayor a los 1000 grados centígrados para que pueda reaccionar, si no se vuelve vapor y sigue siendo agua, se forman oxígeno e hidrógeno. El otro tipo de reacción es sustitución simple, y aquí reaccionan un compuesto y un elemento, y se llama sustitución simple porque ese elemento sustituye al otro del compuesto para formar un nuevo compuesto y liberar ese elemento. Por ejemplo, aquí tenemos sulfato de cobre y un elemento que es aluminio. Entonces lo que pasa al momento de que reaccionan y mediante los procesos químicos, el aluminio sustituye al cobre y el cobre queda fuera, produciendo sulfato de aluminio y cobre. La última es sustitución doble. En este son dos o más compuestos, y lo que se hace es que
El elemento del primer compuesto sustituye al segundo y el elemento del segundo compuesto sustituye al primero. Por eso en el experimento anterior nombramos así los elementos invertidos, porque el cobre sustituye al calcio para formar hidróxido de cobre y el calcio sustituye al cobre para formar sulfato de calcio. En este experimento vamos a ver varios procesos que vamos a utilizar para producir la siguiente reacción. Nosotros ya tenemos sulfato de calcio y ahora lo que vamos a producir es óxido de cobre. Si se da cuenta, ya viene ese elemento, ese compuesto en su juego de química, pero vamos a saber cómo se obtiene. Para eso los materiales que necesitamos son la lámpara de alcohol, un recipiente, cerillos, encendedor para prender la lámpara de alcohol, la pipeta, pinzas para tubo de ensayo, un cuchillo, un tubo de ensayo vacío por cualquier cosa y la solución que obtuvimos en el experimento anterior. Me costó mucho trabajo hacer este experimento, por eso me tardé un poco en subirlos, así que vamos a hacerlo de una manera un poco distinta que el descubre el manual. Como ustedes recordarán, este es el hidróxido de cobre del sulfato de calcio. El hidróxido de cobre tiene un color verde esmeralda. Entonces, por más si lo agitamos, ya tenemos ese color. Y en el manual dice que debemos calentar ahorita está tardando en prender porque está húmedo por el alcohol. Pues el manual dice que tenemos que calentarlo hasta que la parte de hasta acá abajo, hasta que ese precipitado se vuelva negro. Pero si recuerdan en experimentos anteriores, más que nada en la primera sección, ¿qué sucedía cuando ponemos a calentar una sustancia? Lo que pasaba era que el precipitado desaparecía. Sujetamos el tubo de ensayo. Y entonces, entre más, aunque le pongamos 1 litro de agua de cal y poco sulfato de cobre, seguía pasando lo mismo. Seguía deshaciéndose el sulfato de cobre y no se ponía negro. Traten de no acercar el tubo a la llama, porque si no se calienta muy rápidamente el tubo y después puede reventarse. Observamos cómo el precipitado ya desapareció. Entonces lo que necesitamos hacer es calentar
este hidróxido de cobre. Para eso debemos volverlo sólido. Pero ¿cómo lo volvemos? Si entre más lo calentemos, se sigue deshaciendo. Ahora, si lo dejamos, ya después de que está caliente, si lo dejamos reposar mucho instante, el sulfato de cobre, pequeñas porciones muy diminutas, van a volver al fondo del tubo de ensayo, va a volver a formarse ese precipitado blanco, y el líquido se va a volver azul, pero se va a volver como agua de color azul, ya no se va a ver así verdoso. Entonces, lo que vamos a hacer es calentar el hidróxido de cobre, que es esta sustancia, hasta que empiece a hervir. ¿Cómo saben que ya empieza a hervir? Porque ya empieza a burbujear, como está sucediendo ahorita. Con esto ya se combinaron todas las sustancias y lo dejamos enfriar durante un tiempo, y posteriormente lo metemos al congelador. Después de un tiempo podemos ver que el líquido ya está congelado, bueno, casi, porque todavía tiene agua, ese es el chiste. Y en la parte de abajo está el hidróxido de calcio, y arriba solo es agua colorada de azul. Entonces lo que hacemos es, con mucho cuidado, vamos quitando todo ese líquido sin que se baje el precipitado del fondo. Que es el que nos interesa. Picamos, usamos esta. Y ya tenemos el precipitado a fondo. Lo pueden ver porque este ya es de color verde y aquí lo tenemos de color azul. Y como les habíamos dicho, el hidróxido de cobre es de color verde, entre verde y azul. Entonces ahora lo que hacemos sería calentar, prender el mechero y poner el tubo. Sin embargo, el tubo está muy frío aún. Si lo ponemos directamente, así de frío, lo ponemos al fuego, lo que va a suceder es que nuestro tubo de ensayo se va a reventar. Entonces esperamos un momento a que el tubo se enfríe. No importa si la sustancia de abajo ya se descongeló, así que esto ya es hidróxido de cobre. Por más que lo dejen así durante un tiempo, ya no se va a separar como hace rato, ya no se va a precipitar un polvo abajo y agua arriba, sino se va a seguir quedando así. Así que dejamos que se caliente un poco, que tome la temperatura en equilibrio.